Sí, bueno, efectivamente hay un aumento de tasa porque fue aprobado por mayoría, la oposición votó en contra, un aumento relacionado con el agua, que es en el 50, en un término del 50%, y con la tasa inmobiliaria aproximadamente el 35%. Esto ya fue aprobado por la mayoría automática que tiene el oficialismo, ¿no? ¿Y ustedes por qué votaron en contra de eso? Nosotros votamos en contra porque en relación con el agua nosotros habíamos pedido como oposición muchas veces que nos acerquen el cálculo concreto de cuáles son los costos del agua, y eso jamás nos fue otorgado. Por lo tanto, nosotros no podemos presumir cuánto es el costo. Entendemos que debe haber habido un aumento, pero nos parece que aprobar debe ser sobre una base cierta. El aprobar un aumento de cualquier tenor debe ser sobre una base cierta, científicamente comprobada, que nos fue prometida pero no nos fue alcanzada jamás. Bueno, ¿y eso a partir de cuándo va a regir? A partir de ahora, del próximo año. Bueno, ¿y la gente cómo tomará esto? Por ahí, ¿qué le manifiestan a ustedes, que son nuestros representantes? ¿Están en desacuerdo? ¿Les parece bien pagar por un servicio? Yo creo que la gente sabe que iba a haber un aumento. Nuestra posición no era tanto en contra del aumento, sino más bien en contra de que no nos suministran los datos que necesitamos para estudiar concienzudamente un tema, ¿no? Pero, por supuesto, a nadie le gustan los aumentos de las tasas, ¿no? Bueno, en otro orden, el Ejecutivo, el nuevo Ejecutivo que asumió en estos días, pretende un aumento, ¿no?, en sus sueldos, los funcionarios. Bueno, ¿de qué estamos hablando? ¿Estamos hablando de porcentajes realmente altos? A nuestro criterio sí, por eso votamos y propusimos, hicimos en el bloque del Frente Vecinal, hicimos un dictamen modificando unas cuestiones, porque en realidad el proyecto original que viene del Ejecutivo viene con el organigrama para nosotros y históricamente en el municipio, y así se entiende legislativamente, consiste en determinar quiénes son, qué tipo de funcionarios va a tener el intendente que asume, cuáles van a ser sus funciones y actividades y cuál va a ser su ingreso. Así fue ingresado el proyecto al Consejo Deliberante. Como dentro de las filas del propio oficialismo no hubo acuerdo respecto del aumento que se planteaba para los funcionarios, fue en el mismo momento que ellos decidieron escindir lo que nosotros consideramos que no se debe escindir, que es votar solo el organigrama y dejar sin efecto los aumentos relacionados con los ingresos de los funcionarios. Como nosotros consideramos que debe estar todo junto, es que hicimos un proyecto, un dictamen de minoría que fue acompañado por el otro partido de minoría, la UCR, y en el que planteábamos que se mantenga el organigrama tal cual fue provisto e ideado por el presidente municipal, pero que se mantengan las remuneraciones y los gastos de representación de igual modo que venían siendo. Porque recordemos que los gastos, el ingreso de los funcionarios está compuesto por un lado por la remuneración y por otro lado por gastos de representación. Hasta la gestión. ¿A qué se le llama gasto de representación? Gastos de representación están considerados en términos generales los gastos que necesita un funcionario, como son telefonía, automóvil, nafta. Pero la verdad es que eso se ha ido tergiversando a lo largo del tiempo, porque es verdad que los intendentes anteriores usaban su propio auto, su nafta, su teléfono, pero la verdad es que hoy lo paga la municipalidad todo eso. Por lo tanto, no comprendemos que deba aumentarse el gasto de representación. El gasto de representación hasta que ingresó hasta que ingresó el propio el intendente de Brambila, los gastos de representación oscilaban en un 50% del sueldo, y cuando ingresó Brambila se aumentaron al 70%, y ahora la pretensión es al 90%. Por esa razón nosotros hacíamos una propuesta donde planteábamos que se mantengan el 50%. Y entonces, en concreto, ¿a cuánto seguiría el sueldo aproximado del nuevo intendente? Eso también lo hemos pedido que se nos suministre un modelo de recibo
tal cual lo percibiría el intendente, cómo lo percibió Brambilla y cuál sería el primer sueldo que percibiría Robles y los demás secretarios, y no nos fue suministrado, así que de acuerdo a los cálculos que nosotros sacamos están alrededor de los 20.000 pesos de bolsillo para el intendente, y para el secretario 17.000 pesos aproximadamente de bolsillo. Y hay un aumento significativo en la tarea del viceintendente, que para nuestro criterio debe, como en realidad cambia su título porque se llama viceintendente, pero en realidad su trabajo es el mismo que tenía como presidente del Consejo. Por lo tanto, nosotros consideramos que debe ganar lo mismo, y en el proyecto de organigrama que nos envían hay un aumento significativo del ingreso del viceintendente, que va a ser la misma tarea que hizo siempre, pero va a ganar alrededor de 9.000 pesos de bolsillo. ¿Y la idea cuál era, según el organigrama? ¿Que cobre por esos dos roles, digamos? No, según el organigrama, que le aumentan el sueldo, pero la verdad que nosotros consideramos que lo mantengan en el organigrama, por supuesto, pero que mantengan el sueldo que tenía como presidente del Consejo, si es lo que va a ser exactamente la misma actividad. ¿Y se hizo un cálculo general, digamos, de la erogación que sería mensualmente el sueldo de los funcionarios? No. No, y además había algunas cuestiones que eran delegación de facultades legislativas, que esto es, por ejemplo, se llegaba hasta los sueldos de los secretarios, y después directores, subdirectores y jefes de área lo fijaba el gabinete municipal, es decir, el ejecutivo, lo que a nuestro criterio no corresponde porque en realidad es una facultad que tiene el Consejo Deliberante, y aprobarlo de esa manera significaba delegar facultades que le corresponden al Consejo. Pero ¿y anteriormente cómo se hacían las otras gestiones? En las otras gestiones se ponía el Consejo, es decir, el Ejecutivo enviaba su organigrama y enviaba, además de las actividades que iban a tener cada funcionario, cuánto iban a percibir. Y esto de todos los funcionarios, inclusive de los directores, subdirectores, coordinadores y demás, ¿no? Claro. ¿Y un concejal cuánto percibe? Un concejal percibe aproximadamente 4.000 pesos. 4.000 y pico puede ser, porque depende del aumento de la categoría 9, que es la que se toma. ¿Y con el momento aumento para ellos, para ustedes? No. Espero que no, por lo menos desde nuestro lugar entendemos que no debe haber aumento.